es que una persona cumpla ciertas condiciones para ser integrante de un grupo. Cumple ciertos requisitos que le permiten ciertos privilegios, ciertos derechos y ciertas responsabilidades. Y normalmente la palabra membresía se usa cuando se habla de un club social, donde hay que ser miembro. Algunas tiendas lo manejan. Oye, pero ¿tienes tu tarjeta de membresía? Si no, no puedes comprar ahí. Lo hemos escuchado esa palabra. También se usa en los partidos políticos. Hay que ser miembro de un partido político. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, para no confundir el tema de membresía, que parece ser más un término que lo usa el mundo, y si les digo que no aparece en la Biblia, uno pudiera como decir, bueno, si no aparece en la Biblia, y es un término que más se usa allá afuera, entonces ¿cómo es posible que nosotros tenemos que hablar de este tema? Bueno, porque necesitamos entender a la luz de la palabra lo que es la iglesia, lo que somos nosotros. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que la iglesia de Dios, es decir, nosotros, no somos un club social. Lo decíamos hace unos días, hace unas semanas. Nosotros no nos reunimos porque nos gusta el café con pan, aunque nos gusta, no nos reunimos porque nos gusta este tipo de alabanzas, aunque nos guste. No, mis hermanos, nos reunimos porque tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre por Jesucristo. La iglesia, entonces, es una institución puesta por Dios, no por nosotros. La iglesia en la tierra es una institución puesta por Dios para representarlo a Él. Pablo dice a los corintios que tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Dónde viven los embajadores? Representando en otro país, ¿pero en dónde? En la embajada. Por lo tanto, la iglesia de Cristo termina siendo como una embajada del reino de Dios. Cuando tú abres tu Biblia y empiezas, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde aparece la iglesia, jamás el Señor va a ver a su iglesia como un club social donde se reúnen gente con cosas que tienen en común. No, la Biblia, el Señor ve a su iglesia como una familia. Por eso nos llamamos hermanos. Porque no a cualquiera le dices hermano o hermana. Cuando tú ves la Biblia ve a la iglesia como un rebaño, donde nosotros somos las. ¿Y quién es el pastor? Jesucristo. La Biblia ve a la iglesia como un templo, donde habita Él. A veces nosotros tenemos la idea de que vamos a la iglesia y tenemos la idea de la estructura, un edificio, pero la Biblia no lo ve como tal. Porque cuando la iglesia inicia en Hechos, no hay templos, hay lugares de reunión que por lo general son casas. Pero la iglesia somos tú y yo, hermanos. Aun cuando no tuviéramos un templo, tenemos una iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La Biblia ve a la iglesia como un cuerpo. Pablo lo explica a los Corintios, donde la cabeza, ¿quién es? Cristo. La Biblia ve a la iglesia como una embajada de Dios, como un lugar donde Dios es representado. Entonces, mis hermanos, para empezar a entender el tema de membresía, en primer lugar debemos de entender cómo la Biblia ve a la iglesia. Si nosotros comenzamos a ver cómo la Biblia, cómo Dios mismo ve a su pueblo, vamos a empezar a entender el tema de la membresía. Por eso, les decía desde un principio, si tú abres tu Biblia y empiezas a buscar la palabra membresía, no la vas a encontrar. No hay. Pero ahí está la idea
de pertenecer a un cuerpo. Está la idea de pertenecer a una familia. ¿Cómo se le dicen a los integrantes de una familia? Miembros. Somos miembros de una familia. ¿Cómo se le dice a las partes de un cuerpo también? Miembros. Entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos que entender que tú y yo somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros del rebaño del pastor. Por lo tanto, ser miembro de una iglesia es una bendición. Pertenecer a una congregación hay una bendición. Y la iglesia, parte de sus funciones es reconocer que quien entre por esa puerta, por así decirlo, pertenece al reino de Dios. Mira, te lo voy a poner desde esta perspectiva. Imagínate que una persona a quien tú nunca has visto en la vida se aparece en tu casa y te dice: oye, ¿qué crees? Tú eres mi mamá. Tú eres mi papá. Oye, ¿qué crees? Somos hermanos. ¿Tú qué le dirías? Ah, te estaba yo esperando. Ah, sí, mira, ahorita ahí está mi apellido, agárralo. ¿Haríamos eso? ¿No? O sea, lo primero es ya, espérate tantito. O sea, ¿cómo es que eres mi hijo? ¿Cómo es que yo soy tu papá? O sea, no. Lo primero que tú vas a cuestionar, vas a preguntar. Porque digo, si así fueran las cosas de fáciles, voy a ir con uno de los que tienen paga para decir: hey, tú eres mi papá. Tú eres mi tío. Adóptame. La iglesia es la responsable de poner de cierta manera ciertos filtros para determinar quién es hijo de Dios y quién no. Porque si no, mis hermanos, al rato tenemos falsos maestros. ¿Y dónde están los falsos maestros? ¿Allá en la calle? Están adentro de una congregación y no están sentados allá en la esquina. Están en el púlpito. Al rato tenemos falsos profetas y tenemos falsos hermanos que decían ser, que parecían ser, pero no son. ¿No la Biblia dice que hay lobos vestidos de qué? La iglesia local tiene una responsabilidad de identificar que quien venga no sea un lobo vestido de oveja. Y ese proceso de identificar no es que la iglesia cierra puertas, porque no se trata de cerrar puertas, no, somos una iglesia de puertas abiertas, que vengan todos. Pero de venir a de ahí yo ser miembro, hay un paso en el cual la iglesia tiene que ser responsable de eso. Porque si no, pues que predique quien sea, lo que se le ocurra, lo que quiera. Y mis hermanos, la membresía no se trata de cerrar puertas, se trata de cuidar a la familia. Porque vuelvo a lo mismo. Imagínate que alguien llega a tu casa que jamás has visto en tu vida y te dice: oye, resulta que tú eres mi mamá, para que me anotes ahí en el testamento de una vez. Y tú vas a decir: ah, sí, pásale, miren hijos, aquí está su hermano. No, hay un proceso de cuidado, mis hermanos. ¿Por qué está ese proceso de cuidado? Porque en primer lugar, como la Biblia dice, tú y yo somos una familia y debemos de cuidarnos, hermanos. Cuando habla de una familia, habla de relaciones, habla de que hay una unidad entre nosotros que debemos de cuidar. Mis hermanos, nosotros como hermanos somos llamados a cuidarnos mutuamente.
si yo no encuentro un cuidado pastoral, si yo no encuentro una comprensión en mi iglesia local? La pregunta es ¿dónde? Nosotros que somos la iglesia, somos responsables de cuidarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. Porque entonces, ¿dónde? Muchos de nosotros no tenemos una familia en la cual vamos a decir, vamos a reunirnos para orar. Algunos de nosotros anhelamos el domingo porque quiero ver a mis hermanos, quiero ver a mis hermanas, en el cual mi corazón va a descansar. Y hay otros que, ya es domingo otra vez, voy a ver. La iglesia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo, donde somos diferentes en algunos aspectos, con funciones diferentes, pero que pertenecemos a un mismo cuerpo, mis hermanos. Les digo, la palabra membresía no aparece en la Biblia como nosotros quisiéramos que apareciera. Pero la idea de pertenencia a una familia, a un cuerpo, ahí está. Dios no nos salvó para que viviéramos la vida cristiana allá solos, allá solitos. No, mis hermanos. Dios nos salvó, a veces muchos de nosotros estando allá solitos, para ahora traernos a su rebaño, traernos a su familia, traernos a su cuerpo y ponernos en una iglesia local para que aquí en la iglesia local crezcamos, maduremos, sirvamos y los dones que ya Dios te dio, los talentos que ya Dios te dio, los comiences a poner en práctica. Dios no nos salvó para yo entonces encerrarme en mi casa toda mi vida cristiana y aquí solito y decir, qué padre es la vida cristiana. Todos los domingos veo mi predicación en YouTube y desde Facebook predico y desde Facebook aviento piedras. No, mis hermanos, somos llamados a vivir en comunidad y eso no significa que seamos una comunidad perfecta. Pero es aquí donde el Señor va a moldearnos. Es aquí donde el Señor va a trabajar con nosotros. Es aquí, entre nosotros, que vamos a trabajar el carácter. No allá solitos, hermano, todos somos santos. Pero espérate que no te salude el hermano, que no te salude la hermana. Ve conmigo a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver el fundamento bíblico de la membresía. Tal vez, les digo, no aparece como tal la palabra, pero el principio aparece. Hebreos 13, verso 17. ¿Estás ahí? Dice la Escritura: obedeced ¿a quiénes? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los pastores? Velan por tu alma. Y mira qué van a hacer los pastores. Van a ir a dar cuenta delante de Dios, como quienes han de dar cuenta. Ahora, tú ayuda a tu pastor para que cuando él haga eso, lo haga con alegría y no quejándose así de: Señor, más su mecha. Porque esto no os es provechoso. Ahora, si la membresía bíblica no fuera importante, si la membresía bíblica no fuera algo que Dios estructuró para su iglesia, ¿qué hacemos con este versículo? Una pregunta: ¿a qué pastor tendrías tú que obedecer? ¿A quien quiera que aparezca por ahí diciendo que es pastor? ¿A que te toquen la puerta un día y buenos días, soy pastor, vengo por el diezmo? Te estaba yo esperando, pastor. ¿A quién te vas a sujetar si no existe una membresía? Y la pregunta entonces se cambia: si no hay una membresía, el pastor de esa iglesia,
¿por qué almas va a dar cuenta? Si hay una membresía, yo tengo entendido a quienes Dios me ha dado para yo dar cuenta por esas almas. Pero si no hay una membresía, ¿quiénes son parte de esta iglesia como por las cuales yo tengo que velar por sus almas? ¿O será que nos toca a nosotros velar por las almas de otros hermanos, de otras congregaciones? Regresa por favor a Primera de Timoteo, son unas hojas atrás nada más. Estamos viendo el fundamento bíblico de la membresía. Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Estás ahí? Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿A qué viudas vamos a honrar? A las que en verdad lo son. Verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 9. ¿Sea puesta en qué? Solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Te das cuenta que Pablo dice que la iglesia debe de tener una lista con las viudas que cumplan ciertas especificaciones? No a cualquiera, no es de que va a llegar, ay hermanitos, es que mi esposo ya no está. ¿Cuándo paso por mi ofrenda, hermanitos? ¿Cuándo paso por mi sobre? Porque luego andamos buscando solo eso. Pero aquí se habla de una lista. ¿Y quién hace esa lista? Los miembros de la iglesia. Son ellos los que dicen quiénes entran en esa lista. Porque aquí hay unos requisitos. ¿Cómo tiene que ser esa viuda? De hecho, el verso 9 dice que tiene que cumplir cierta edad. ¿Quién determina todas estas cosas? Lo determina la iglesia local. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Jesús que estableció en su iglesia. Son los miembros que hacen este análisis para ver a qué viudas vamos a poner en la lista. Porque mis hermanos, necesidades hay muchas y no va a alcanzar la paga para cubrirlas todas. Pablo establece principios para que la iglesia, con la autoridad de Jesús, determine quiénes son parte de esa lista. Primera de Timoteo, capítulo 5, ahí estamos. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien, la palabra ancianos tiene que ver los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice que a los pastores que gobiernan bien, que son buenos administradores, que predican, que enseñan, debemos de tenerlos por dignos de doble honor. ¿Quiénes van a honrar a estos pastores? Los miembros de la iglesia. Parte de nuestra responsabilidad de ser miembro de una iglesia es que yo tengo que honrar a mis pastores. Pero si yo no pertenezco a una iglesia local, ¿qué hago con este versículo? No lo puedo borrar, no lo puedo quitar. Y lo peor de todo es que si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. No podemos, la Biblia no es un buffet como para decir esto sí, esto no me gusta, esta y luego este. No, mis hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Allá adelantito, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Estás ahí? Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella. Este es un llamado para los pastores. Cuidando de ella. Cuida a la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. La pregunta es, ¿a qué rebaño vamos a cuidar si no hay una membresía? Si tú eres líder de esta iglesia, ¿a quién te toca cuidar? ¿A qué familias? ¿Será que nos toca a alguien que ni conocemos? No, mis hermanos. Aquí hay un llamado para un cuidado de un rebaño en específico. Y debemos, mira el verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. La palabra anciano se traduce como pastor. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estás sujeto a tu pastor y debes de estar sumiso unos con otros. ¿Con quiénes? Si no hay una membresía, ¿con qué pastor tengo que estar entonces sujeto? ¿Con qué hermano, con qué hermana tengo que yo sumarme para apoyarme mutuamente? Aquí va dando la idea de una iglesia local. Si regresamos a Hechos capítulo 2, en el verso 41, ya lo hemos leído, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí se habla de un registro. 3,000 personas quienes se bautizaron, quienes confirmaron su fe. En el verso 47, se añadían a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Si caminas un par de capítulos al capítulo 6, vas a ver en el verso 3 la elección de los diáconos. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Capítulo 6, verso 2. Entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Mira los requisitos para ser diácono: lleno del Espíritu Santo, sabiduría. Y entonces vamos a encargar este trabajo. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La iglesia local eligió a sus diáconos. ¿De dónde van a salir los diáconos? ¿De la membresía? ¿O será que vamos a elegir a nuestros líderes de, ahí va aquel, llámalo para que sea líder? No. La membresía nos permite conocer a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. La membresía nos permite poder ver su testimonio, de tal manera que los miembros somos los que prácticamente vamos a confirmar ese llamado. Porque imagínense, hermanos, que de repente viene alguien y viene un par de ocasiones al culto y de repente dicen: hermanos, Dios me dijo que yo voy a ser sus profeta. ¿Y qué vas a decir tú? Amén. O sea, que de repente aparezca una persona y que diga: hermanos, pues yo vengo porque pues para que me pongan a predicar. ¿Por qué? No, pues es que Dios me dijo. Ah, bueno, si Dios te dijo, entonces sí. No, hermanos. La membresía, los miembros, son los que vamos a cuidar eso. Porque la idea de ser miembros de una familia es ese cuidado que vamos a tener para protegernos nosotros. Pues al rato agarra el falso maestro y termina dividiendo una congregación y terminan robándose el dinero de las ofrendas, porque ha pasado, mis hermanos. Ha pasado. Pero ¿y quién lo eligió como líder entonces? Nosotros mismos. Oye, pero tan buena gente que se veía. Miren, hermanos, a veces hemos cometido el error, y lo voy a poner en primera persona, hemos cometido el error
de poner en primer lugar el talento y en segundo lugar el carácter. Y no, mis hermanos, eso es un error. Primero debe ser el carácter y el talento secundario. Porque ¿de qué sirve que predique bonito, que cante bonito, si su carácter lo desacredita? ¿Dónde va a ser probado? En la iglesia local. ¿Quiénes lo van a probar? Los miembros. Porque vuelvo a repetir, no podemos simplemente que alguien venga y porque nos predicó bonito, nos habló bonito, nos dio unas cuantas ahí supuestas profecías y nos dijo que todo, que ya este año es tu año, entonces Él es. No, hermanos, hay que probarlos si son de Dios, dice Juan. ¿Y quién lo va a probar? La iglesia, ustedes, los miembros de la iglesia. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque se están cuidando y están cuidando lo que Dios nos ha dejado, que es nuestra iglesia. Pero si nosotros no la vamos a cuidar, entonces ¿quién? Y entonces esto se vuelve un relajo. No, mis hermanos, hay una responsabilidad de parte de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Y cómo somos parte de esto? Es porque el Señor establece un cuerpo, una familia, en el cual hay miembros. Vamos a un último texto, Romanos 16. Romanos 16. Verso 1. ¿Estás ahí? Os recomiendo, dice Pablo, además nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué? ¿Quién la eligió? La iglesia. Porque es la iglesia la responsable de elegir a sus diáconos. Es la iglesia la responsable de elegir a sus ancianos. Te lo pongo desde esta manera. Imagínate que tú vas a tener una fiesta y estás con tu familia ahí en tu casa planeando la fiesta, diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Y de repente llega una persona que no es nada de tu familia y comienza a escuchar lo que estás planeando y comienza a opinar. Oye, pero ¿y si en lugar de los tamales mejor hacen pollo? Es que a mí me gusta el pollo. ¿Qué es lo primero que dirías? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Para empezar, ¿tú quién? ¿Quién sos vos? Dirán que comenta. ¿Sí o no? Mira, hay temas que solo se tratan en familia, ¿estamos de acuerdo? Hay algunas cosas que sí tal vez vamos a pedir opinión a terceros, pero hay temas que solo son de familia, que no involucras a más personas. Un tema de salud, un tema de una inversión quizás, un tema de un problema familiar. A ver, vamos a reunirnos como familia, ¿qué vamos a hacer? Y de repente aparece un desconocido de la nada y les llena de ideas las cosas. ¿Permitirías tú eso en tu casa? No, porque lo primero que vas a decir es, bueno, hermano, para empezar no sé ni quién te invitó, pero discúlpanos, esta es una reunión de familia, ¿estamos de acuerdo? Si quieres ahorita te atiendo, pero esta es reunión de mi familia, porque vamos a tomar decisiones por el bien de mi familia. El mismo principio se aplica en la iglesia. Vamos a reunirnos porque somos una familia. Si tú quieres venir y tomar decisiones con la familia, en primer lugar necesitas un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Ser familia. Pero yo soy tu hijo, güey. ¿Quién lo dice? ¿Solo porque lo digo yo? No. La familia se cuida, hermano. ¿Estamos de acuerdo?
Voy a poner un ejemplo más. No me ha pasado, pero me va a pasar. Pero yo recuerdo que una de las cosas, cuando con mi esposa éramos todavía novios, pues obviamente su papá me quería conocer. Como diciendo, ¿y quién es? ¿Por qué? Porque está cuidando con quién está su hija. A veces como hijos no entendemos cuando nuestras mamás nos preguntan, bueno, ¿y quién es ese tu amigo, güey? ¿Y quién es ese que te vino a ver? Hasta nos enojamos como hijos, ¿no? ¿Qué te importa? Es mi vida. ¿Y quién es ese chamaco que hasta las 10 de la noche está ahí? Y enojados uno, no te metas en mi vida. Hermano, ¿por qué es que se meten los papás? Porque están cuidando. ¿Y quién es esa muchacha que te está llamando tanto? Dice. ¿No es el mismo principio aquí como familia? ¿Y quién es? ¿Es cristiano? ¿Es cristiana? Pues dice que sí. Bueno, si dice que sí, lo pongamos a predicar el otro domingo. ¿Hacemos eso, hermanos? ¿Sería correcto eso? Bueno, pues si dice que es cristiano, pues que cante el otro domingo. Hermano Guillermo, no cantas el otro domingo, va a cantar el que dice que canta. Hace muchos años yo llegué a una congregación y una persona me dijo, hermano, yo llevaba días de que Cristo había llegado a mi vida, días. Y llegué y se acercó un pastor y me dijo, ¿qué sabes hacer? Le dije, no sé hacer nada. ¿Sabes predicar? No. ¿Sabes cantar? No. ¿Sabes hacer? No. Bueno, vente el próximo domingo para que prediques. O sea, ¿cómo? ¿Así es? Y si yo hubiera sido un lobo vestido de oveja buscando solo púlpito para meter precisamente ideas en la mente, ¿quién es el responsable de cuidar eso? ¿Quién es el responsable de cuidar este púlpito, hermano? Somos nosotros. Esa es la membresía. Un cuidado, no solo pastoral, un cuidado entre todos, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los derechos del miembro, que tú como miembro tienes la obligación, la responsabilidad y el derecho de poder alzar tu voz y decir que no estás de acuerdo con algo. ¿Por qué? Porque eres parte, eres miembro de una iglesia. ¿Estás en Romanos? Capítulo 12. Regresa una hoja nada más. Verso 11. O verso 13. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo, debes de compartir para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los santos? Pero no es nada más de que yo venga y, hermanos, no tendrán una ofrenda para ahí, que les sobre. Que sobre nada, sobra. Al contrario, hace falta. Hay un proceso. No nada más es de, sí, pues si hasta su playera decía Cristo te ama. Pues si me subí al carro y pura alabanza llevaba. Esos son los puntos para determinar si soy cristiano o no. Si yo tengo una playera que diga Cristo te ama. No, mis hermanos. Yo puedo venir con una playera que traiga lleno de versículos bíblicos, mi USB con 1000 canciones cristianas, saberme la Biblia de memoria, predicar, cantar y no ser cristiano. Dice el Señor Jesús,
En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros. ¿Se puede hacer milagros sin ser cristianos? Sí. Ahí lo dice. En aquel día muchos llegarán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. En tu nombre sané enfermos. En tu nombre profeticé. En tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? No te conozco. Y luego les dice, hacedores de maldad. ¿Ven la importancia de la membresía? Es un cuidado entre nosotros, hermanos, la membresía. En palabras del pastor Arocha, Oscar Arocha, de República Dominicana, dice, el miembro de una iglesia es aquel hombre o aquella mujer que recibe a Cristo por la fe. En otras palabras, ¿sabes cuál es el primer requisito para ser miembro de una iglesia? Ser cristiano. No se trata de poner una vara muy alta porque a la medida que tú pongas cosas, nos vamos a parecer más a un club. No. ¿Sabes qué se necesita para ser miembro de una iglesia? Ser cristiano. Y ya. Un hijo de Dios, una hija de Dios, que tiene una vida de iglesia, que persevera en las doctrinas, persevera en la comunión unos con otros, persevera en la práctica de la Santa Cena, persevera en la oración. ¿Te suena familiar eso? Hechos 2:42. Ahí está. Permíteme ir aterrizando esto para una cuestión más práctica. El plan de Dios, mis hermanos, dice el pastor Matt Chandler, es que pertenezcamos a una iglesia local. Eso no es idea que se nos ocurra. Esto no es algo así como que, ¿y ahora de qué vamos a predicar? ¿O de qué vamos a hablar? No, mis hermanos. Somos una iglesia que está iniciando. Somos una iglesia que el próximo viernes 28, por la gracia de Dios, estamos cumpliendo ya 6 meses de haber iniciado. Y ustedes han sido testigos de cómo el Señor ha traído su provisión en muchos aspectos. Hoy ya tenemos, por la gracia de Dios, un ministerio de albergues. Hoy ya tenemos prácticamente sillas que hace 6 meses no teníamos. Hoy el Señor nos ha ido dando una identidad. Y es el Señor que ha ido trabajando con cada uno de nosotros. Porque así es el plan de Dios, que pertenezcamos a una iglesia bíblica. Como dice el pastor Paul Washer, no busques una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia que esté cerca de la Biblia. No busques una iglesia que por muy bonita que pueda parecer por fuera, pero si no están siendo fieles a la palabra, no vas a ir creciendo. No se trata del lugar, hermanos. Se trata de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a mirar los textos que hemos visto, queda claro que el plan de Dios para su iglesia es que pertenezcamos a una comunidad de fe, hermanos. Es que seamos parte de una comunidad que Dios está estableciendo aquí. Esta comunidad que hoy somos es para protegernos unos a otros. Es para que nos ayudemos a crecer. No estamos aquí por otras cosas, hermanos. Estamos aquí para que crezcamos en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estás aquí no solo para recibir bendición, estás aquí para que tú seas bendición para otras personas. Si vemos a la iglesia como una especie de buffet en el cual empezamos a ver qué iglesia se acomoda mejor a mí, a lo que yo quiera, mis hermanos, eso va a detener mi crecimiento hacia la madurez. Es que aquí, mira, la música está bien bonita. Es que mira, aquí dan café. Por cierto, hay café si gustan al final. Es que mira los programas que hay aquí bien bonitos. Es que mira, se reúnen en un hotel, bien padre.
No, ese no debe ser tu estándar para buscar una iglesia. Tu estándar debe ser ¿qué predican? Si predican la Escritura. Porque puede que nos reunamos abajo de un árbol y no estar predicando la Biblia. Y escondernos en una falsa humildad que al final es orgullo. Ay, es que nosotros somos como la iglesia primitiva. No, hermanos. Nos podemos estar reuniendo en el mejor hotel de la ciudad y ser bíblicos. Podemos tener las mejores instalaciones, el mejor equipo de sonido y ser bíblicos. Como también podemos tener todo eso y no tener la palabra. Tu búsqueda de pertenecer a una iglesia local no es tanto en qué tienen, qué no tienen, qué les falta. No, ¿están predicando la palabra? Porque lo que tú y yo necesitamos, mis hermanos, es la palabra de Dios. Tú vienes a una congregación, empiezas a interaccionar con otros hermanos. ¿Y sabes qué empiezas a darte cuenta? Que tus hermanos no son perfectos. ¿Sabes qué Dios permite cuando empezamos a hacer una iglesia? Que nuestros pecados comiencen a salir. De hecho, una iglesia donde se predique la palabra de Dios, nuestros pecados van a comenzar a salir. Porque no puede habitar en mí la palabra y el pecado. Al ir entrando la palabra de Dios en mi corazón, el pecado va a ir saliendo. Pero como yo estoy más acostumbrado a ver el pecado del otro que el mío, muchas veces me voy a la primera de una iglesia porque, no, viene el hermano. No. Antes traían leche líquida, ahora leche en polvo traen. Hermanos, porque a veces andamos que todo nos molesta. No, ya no voy a ir allá porque por esto, por aquello. ¿Sabes qué es lo que no nos damos cuenta? No nos estamos dando cuenta que si comienzas a estar en una congregación y el Señor, en su gracia y en su misericordia, comienza a sacar tu pecado o comienzas a ver el pecado del otro, ¿sabes para qué lo hace? No para que lo señales o para que te vayas, no, es para que tú ejerzas también tu carácter, tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Es para que tú veas que no tienes paciencia y que digas, a la primera ya te quieres ir. Dios permite que a veces veamos esos defectos entre nosotros para que nos diga y me diga a mí, Jorge, ¿ya viste que tu corazón no puedes perdonar a tu hermano solo por eso? Pero para mí es más fácil irme y decir, no, ese hermano, no. Pertenecemos a una iglesia, mis hermanos, y Dios permite que muchas de estas cosas salgan porque Dios, cuando me muestra tal vez algún detalle en mi congregación, en lugar de criticarla, lo que debo entender es que yo tal vez no estoy orando por mi iglesia. Y entonces lo que Dios quiere mostrarme no es tanto el pecado del otro, es mi falta de oración. ¿Cuántos oramos por la iglesia? Lo que a veces no veo es que soy lento para asociarme con el otro, porque somos prejuiciosos. Y mis hermanos, en la iglesia de Cristo, ya lo vimos en el libro de los Hechos, no es de que quién tiene el mejor carro, quién tiene más dinero, quién tiene esto, no. Pero a veces traemos esos prejuicios y no me quiero asociar con el que no tiene, porque no nos sentimos como que no hablamos lo mismo, decimos. Ese es mi pecado, que soy orgulloso. Es en la iglesia local, mis hermanos, donde el Espíritu Santo va a confrontarnos con amor. Es en la iglesia local donde Dios va a usar a hombres y a mujeres, a hermanos, a hermanas, para que vengan a ti y te digan, hermano, estoy viendo esto. Es aquí donde en amor, en gracia, en misericordia vamos a ser confrontados. Podemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos y seguir caminando juntos.
Porque ahorita tal vez fue aquel que cayó. Pero nada me asegura que después voy a ser yo. Y si yo no ayudé a mi hermano, ¿cómo espero entonces que a mí me ayude? Es aquí en la iglesia, como miembros, que debemos de entender, mis hermanos, que es el Espíritu Santo el que está obrando. Si yo a la primera, que porque vi algo que no me gustó, me voy, tal vez lo que está pasando y no te estás dando cuenta es que estás deteniendo la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque entonces te vas a ir a otra iglesia y allá vas a ver algo que no te va a gustar y vas a decir, no, aquí está peor. Y luego te vas a otra y allá vas a ver algo que no te va a gustar. No, está mejor allá. Y luego te vas a otra y entonces terminas diciendo, está mejor YouTube. Sí, está mejor YouTube porque ahí estás tú solo en tu casa y no estás interactuando con nadie. Pero eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a que nos rocemos tantito. A que de repente sientas que tu hermano como que te vio con mala cara. Pero no para que reacciones igual, sino para que ores por él. Para que le tengas paciencia, amor, gracia. ¿Y sabes de qué te vas a dar cuenta? Que muchas veces no lo tenemos. Nos encanta ser la víctima. Mira lo que me hicieron. Mira qué me hicieron. Mis hermanos, ser miembros de una iglesia es una bendición. Es aquí donde el Espíritu Santo obra. Es aquí donde Él comienza a tratar con nosotros, con nuestro carácter. Y es aquí donde Él comienza a producir este crecimiento y esta madurez. Porque entonces, ¿dónde? ¿Solito en tu casa? ¿Y sabes qué es lo peor? Que solito en tu casa vas a creer que estás bien. Porque ¿quién te va a mostrar esos pecados? El Espíritu Santo es el que lo hace, mis hermanos. Para concluir, ¿cómo podemos resumir todo esto? La membresía de la iglesia local no es una cuestión de preferencia personal, mis hermanos. Es un llamado de obediencia a la Biblia. Ser miembros de una iglesia, mis hermanos, es una bendición. Y no es de una preferencia si sí o no, no. Es un llamado de parte de Dios a pertenecer a una comunidad. La membresía no es cerrar puertas para que nadie entre, no. La membresía es abrir las puertas para que más gente venga. Pero ya estando aquí, juntos, por la gracia de Dios, por la autoridad de Cristo que te ha dado, vamos a cuidarnos mutuamente. Vamos a cuidar el púlpito. Vamos a cuidar a los que cantan. Vamos a cuidar las ofrendas, como bien oraba nuestro hermano Efraín. Vamos a ser buenos administradores. Vamos a caminar juntos. Si uno se cae, por eso dice Romanos, vamos a ayudarlo. Porque si uno solito se cae, ¿quién lo ayuda a levantarse? Tal vez la palabra membresía no aparezca en la Biblia, pero el principio está. Y no se trata de preferencias de si quiero o no quiero. Se trata de una obediencia a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Gracias por tu palabra esta mañana que nos comienzas a enseñar,